¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Y una semana donde se sigue hablando, por supuesto, de la pandemia, del caso Vicentín, del espionaje que está llevando en Loma de Zamora, la cosa está llevando el juez Federico Villena. Pero yo quería referirme a otra cosa. Me parece que a 6 meses de haber asumido, le están marcando la cancha al gobierno del presidente Alberto Fernández. Porque los que creen que la gente que participó en el banderazo de sábado a favor de la empresa Vicentín era por eso, están equivocados. Tampoco es como decía un comunicador que era por los valores, como si los valores estuviesen solo en un lado y del otro lado no hubiese ningún valor. Eso es mentira. Es simplemente porque es gente que vio la oportunidad a 6 meses de gente que no votó al gobierno, que está en contra del gobierno y que está en contra de todo lo que tenga que ver algo con el peronismo. Bueno, sale a la calle y lo manifiesta. Esto parecería ser que en un gobierno en donde las encuestas dicen que Alberto Fernández goza del beneplácito de la mayoría de la gente, sin embargo, le están tomando la calle. Le están tomando la calle al peronismo, que siempre fue el ganador de la calle. Y también le marcan la cancha desde el gobierno de la ciudad con el tema de que seguramente mañana o antes del fin de semana volveremos a la fase 1. Pero todos estos días, que se sabía que iba a haber cada vez más casos, que se sabía que iba a haber cada vez más muertos, que se sabía que iba a haber cada vez menos camas, tenía que haberse hecho antes. Kicillof hace 1 semana y media que está pidiendo desesperadamente volver a la fase 1. Y el gobierno de Larreta lo está retrasando. Lo está retrasando al gobierno nacional. Por eso digo que le están marcando la cancha a Alberto Fernández. Y creo que el gobierno necesita de otro volumen político, de otra musculatura para salir a enfrentar esta situación. Porque cuando termine la pandemia, el estado de la Argentina va a ser muy dramático. Y para eso se necesita mucho músculo político. Y no creo que con lo que hoy tiene el gobierno, con lo que hoy cuenta el gobierno, alcance. Acá están faltando instituciones muy importantes jugar en esta cancha. El gobierno tiene que llamar a la iglesia, también, no solo a las organizaciones sociales, que es muy importante su trabajo, que están dentro del Ministerio de Acción Social, que están con los más pobres, con los más necesitados, que están apagando incendios, pero con eso solo no alcanza. Con las organizaciones sociales no alcanza solamente. La iglesia también es muy importante, sobre todo el sector pastoral que está pegado a los curas villeros, a los lugares más problemáticos y de mayor pobreza de la Argentina. La CGT también tendría que estar. Y también uno que observa, y esto también lo dijo en estos días Aníbal Fernández, es que al gobierno le falta gente que salga a decir qué es lo que está haciendo. Le falta voz a este gobierno. No conocemos las voces de sus ministros. ¿Cuándo va a salir a hablar el ministro del Interior, Guado de Pedro? ¿O el jefe de gabinete, Santiago Cafiero? ¿O Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos?
El gobierno necesita imperiosamente que haya más voces defendiendo su gestión. Salvo que no salgan porque todavía están discutiendo puertas para adentro cuál va a ser el camino que finalmente tomará este gobierno. Salvo que sea eso. Si no, la verdad que no se entiende esta anomia comunicativa. Y a medida que pase el tiempo, va a ser peor esto si no se toma el toro por las astas. Pasaron más de 15 días del tema de Vicentín. Se va a expropiar. Yo creo que el gobierno sigue en ese camino, pero hoy a 15 días, en realidad, parece que ha habido un retroceso. Que todo hay que hablar, que lo que parecía que iba a ser de una manera va a ser de otra. Y esto es lo que me preocupa. Porque las bayonetas sirven para cualquier cosa, menos para estar sobre ellas. Y las bayonetas que tiene el gobierno, que es el poder político, que es la política, la tiene que usar. Si no la usa, se va a volver en contra de ellos. Y me preocupa, no por el gobierno, me preocupa porque si en la Argentina vuelven a estar lo que estuvieron hasta hace 6 meses, ¿cuál será el destino que nos toca? Nos damos un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y vamos a una nota que le realizamos vía Skype al presidente del INAES, Mario Cafiero. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el presidente del INAES, Mario Cafiero. Gracias por tu tiempo, Mario. No, gracias a ustedes, un gusto saludarlos. Me imagino que cuando asumiste allá por diciembre, te trazaste una hoja de ruta que no sé si la pandemia te hizo girar de esa hoja de ruta o te ralentizó o te hizo cambiar algunas cosas, pero no esperabas nunca encontrarte a 6 meses con esta situación, ¿no? No, por supuesto, nadie lo esperaba. Esto es algo inédito, no conocemos registro de esto ni tenemos experiencia. Yo te diría que nos aceleró, si se quiere, lo que veníamos planteando, profundizó algunas líneas, ¿no? Yo siempre dije, el INAES tiene que estar en la calle, ¿qué quiere decir? Tiene que estar en el territorio, tiene que estar en los municipios, tenemos que plantear que podemos ser el tercer motor de la economía, de esa economía de la pandemia de Macri que nos había dejado, ¿no? De la pandemia de la recesión, de la desocupación, del hambre, y cómo levantábamos esa Argentina y nosotros decíamos, bueno, la economía social, la economía de las cooperativas, de las mutuales, de los clubes, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, toda esa enorme variedad de actores que no están en el Estado y no están en el mercado, se conforman un tercer motor y hay que dinamizar ese tercer motor. Y lo que te va a dejar en claro la pospandemia es que con el individualismo
como dice el Papa Francisco, el mejor antivirus es la solidaridad. Y de acá en adelante el más fuerte no va a ser el que más capital tenga, sino el que mejores apoyos consiga con los otros. La solidaridad ya no es una utopía, es una necesidad. Y bueno, eso es lo que nos ha marcado esta crisis, ¿no? Que hay que profundizar las organizaciones solidarias en Argentina, asociativas. Ahora, Las tenemos y son muy importantes, pero pueden ser más importantes aún. sí, digamos, mi preocupación por algo, mi mirada es que estas organizaciones tan valiosas surgen de las necesidades, ¿no? Fundamentalmente. Siempre fue así. Siempre fue así. Y siempre fue así. Y el tema es que sirven en la necesidad. Una vez que esta necesidad vaya cambiando, tendríamos que ir, porque si no, podríamos caer en el error de ir a una precarización laboral, una cuestión que no creo que sea el espíritu de esto, pero digo, tenemos que estar atentos, ¿no? Siempre es muy finito eso entre la justicia social y lo que es el asistencialismo. Y entonces, en esa es para discutirla, ¿no? Está bueno que hagas este planteo porque mucha gente tiene la idea esta, ¿no? Que el cooperativismo es una forma disfrazada de asistencialismo o que las cooperativas no existen si el Estado no les da un subsidio. Bueno, eso es digamos, una parte de la realidad. La realidad es que las cooperativas son empresas sociales, son empresas que generan excedentes. Hay cooperativas de más de 100 años en la Argentina. Tenés sectores enteros donde las cooperativas son líderes en el tema. Y las cooperativas agrarias fueron puntuales en nuestro país. Pero claro, las cooperativas agrarias, el 40% del seguro en Argentina es cooperativo. Tenés las cooperativas eléctricas, las mutuales de salud con miles y miles de... Tenés, mira, 16 millones de argentinos son socios de alguna cooperativa y 12 millones socios de alguna mutual. 28 millones de argentinos en cooperativas y mutuales. Y acordate que Macri no puso un peso y siguen estando. O sea, esto te demuestra palmariamente, como diría Perón, que las cooperativas sobreviven a cualquier gobierno, incluso al de Macri. ¿Y por qué esa mirada precisamente a verlo, a identificarlo como algo medio marginal o algo de, digamos, de circunstancia y momentos muy, muy malos? Porque, digamos, hay una cultura neoliberal que plantea que el hombre es un hombre egoísta y que lo único que puede hacer es competir en el mercado y que de ese egoísmo surge un bien, que es una supuesta mano invisible que corrige todos los horrores de este egoísmo. Y la verdad que no somos así. No somos, y si no, fíjate vos, tu familia, tu barrio, o sea, hay enorme cantidad de expresiones solidarias en nuestra vida. Y también en la organización económica. Y esto es lo que ha hecho crecer a muchas economías. El sector cooperativo más grande que se conoce es el de los Estados Unidos. Las cooperativas de crédito en los Estados Unidos manejan miles de millones de dólares. En Canadá, en Europa, en Italia, no estamos hablando de que las cooperativas o las mutuales son una realidad de los países periféricos. Muy por el contrario, lo que pasa es que esto se esconde para minimizarlo, para desgastarlo, para ningunearlo, como se dice. Y lo que nosotros... Mira, por ejemplo, en nuestro país tenemos un desarrollo, en cada uno de los pueblos de la Argentina hay al menos una cooperativa y una mutual. Muchas veces estuvo primero la mutual que el Estado. Cuando llegaron nuestros abuelos, el Estado no existía y crearon la mutual de los inmigrantes italianos, de los españoles, los judíos, los franceses, los polacos, los alemanes. Y bueno, y eso está ahí en nuestra pampa gringa, ¿no? Fíjate lo de Vicentín, ¿no? Como la importancia de las cooperativas, ¿no? Que son mucho más fuertes que Vicentín. Sí, hay algo que, digamos que vos lo dijiste y es cierto, yo creo que esta pandemia también
nos expone más crudamente cómo somos, para lo bueno y para lo malo. Y Exacto. creo que replantea un montón de cosas. En principio, esta idea del Estado ausente me parece que no va más. Después no necesitamos un Estado bobo, pero un Estado presente, un Estado, digamos, que interactúe, porque si no, cuando pasan estas cosas, si no hay Estado, prácticamente no hay vida. Totalmente de acuerdo. Esa idea del mundo basado en el mercado, ¿no? Y en el capital, como los motores, la pospandemia desnudó que sin un Estado presente, real, activo, es imposible. Esta pandemia está demostrando también que el Estado tiene la posibilidad de generar liquidez sin necesidad de endeudamiento externo. Fíjate cómo se la está bancando el gobierno en estos 3 meses para sostener con el ATP, con el IFE, con infinidad con la emergencia alimentaria, sostener los municipios, y todo eso se ha hecho con dinero propio, con dinero de nuestro sistema monetario. Esa es otra cosa que desnuda la pandemia, ¿no? La importancia del trabajo, ¿no? Como el motor de la economía. Lo que mueve la economía es el trabajo. Si hay un virus que no deja trabajar a la gente, la economía no funciona. Entonces, ¿qué es más importante, el capital o el trabajo? Y yo diría que el trabajo, ¿no? Porque sin trabajo el capital no puede moverse. No, incluso también esto de que el capital financiero, digamos, es muy superior al capital productivo, con lo cual parece que la economía virtual es superior a la economía real. Y esto, bueno, en un momento tiene que explotar. Es que es increíble que cuando cae el PBI, en Estados Unidos dice que puede caer el 8%, en Europa el 9%, en Argentina no sé cuánto, pero sube la bolsa. Y bueno, Y la deuda no para de crecer con los intereses. O sea, hay una burbuja financiera tan evidente que con tanto poco conexión con el mundo real de la economía, más bien un negocio de burbuja, como vos señalabas, que evidentemente hay que estar lejos porque eso me parece que en algún momento va a explotar. es que hay una cosa que es real también, Mario, y vos esto lo sabes mejor que yo. En las últimas crisis salieron más fortalecidos los sectores concentrados, se beneficiaron en detrimento de la gran mayoría, o sea, de todas las crisis salieron ganadores ellos de las últimas crisis. Bueno, y esta crisis me parece que replantea una serie de cosas que va a ser muy difícil que sea así, porque si es así, la gran mayoría del mundo está condenado no a la pobreza, ya directamente a la marginalidad. sí. La crisis del 2008 lo que demostró es la capacidad del lobby de los grandes bancos para sacarle al Estado miles de millones de dólares o de euros para sostener, bajo el argumento que eran muy grandes para caer, ¿no? Too big to fall, o sea, demasiado grande, no se podían caer. Y bueno, y los ciudadanos de Europa y Estados Unidos vieron como sus recursos se los llevaban los bancos, los gerentes. Yo creo que la situación es distinta. Me parece que hoy los estados están en otra política, más de una inyección de dinero en los sectores más productivos y sostener el ingreso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Es lo que vos decías, coincido totalmente. La pandemia puso al desnudo al mundo, entonces es cuestión de empezar a debatir qué mundo queremos y qué civilización queremos, como vos decías, porque si de esto pasamos a una civilización más de la exclusión y del descarte, bueno, yo creo que estamos tocando fondo, ¿no? Mario, te voy a volver a llamar más adelante porque creo que cuando pase la pandemia, la Argentina va a tener que reconstruirse y no puede estar más de espalda a ese mar nuestro, esa plataforma, esa Argentina bicontinental, a lo que vos llamaste muy acertadamente la pampa sumergida y toda la riqueza que tenemos ahí, y creo que la Argentina va a estar renga mientras no pueda adueñarse de esa riqueza que la tenemos y la explotan otros. Sí, la discusión de los recursos naturales, de la apropiación de los recursos, la discusión del territorio, tenemos un territorio vacío, la discusión de estas megalópolis, grandes ciudades que no pueden generar condiciones de vida digna para sus habitantes. Todo eso creo que va a estar en debate, así que bueno, con mucho gusto.
Gracias por tu tiempo, Mario. Y seguimos aquí, en Cuestiones y Contrapuntos. Nos vamos a un corte y al regreso continuamos. La costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estuvimos en el municipio de Morón, donde el intendente Lucas Gui festejó el 20 de junio de una manera muy particular, dado el tema de la pandemia, ¿no? Y esta es la nota. Sí, la verdad que tuvimos que adaptar un acto que trasciende lo protocolar. Lo compartíamos con Ezequiel Pavese, nuestro presidente de la Asociación Belgraniana, alguien que mantiene vivo como nadie el fervor belgraniano, el fervor sanmartiniano, el fervor por los líderes de la gesta emancipatoria. Y lo importante de trascender lo protocolar tiene que ver con esto, con más allá del formato, sentirlo genuinamente, aprovechar el marco para reflexionar por lo que sigue interpelando la obra belgraniana en este presente, de cara al futuro, de cara a los desafíos que tiene nuestra patria. Y qué mejor que hacerlo con personas como Ezequiel, con personas como Manuel, nuestro pequeño alumno Manuel Silva, que fue elegido por la provincia de Buenos Aires para compartir con el gobernador un momento también muy entrañable, junto con otros 134 chicos y chicas de toda la provincia de Buenos Aires, que hicieron una suerte de ceremonia para justamente esto, ¿no? Rendir este merecido homenaje a la bandera, en un año en donde la provincia también cumple su bicentenario, pero adaptándonos a este momento tan particular, sin que pase desapercibido una fecha tan importante en la constitución de esta nación argentina, y que, como nos recuerda siempre Ezequiel, es importante aprovechar cada hito que tenemos en el calendario para reflexionar en torno a los logros y también a los pendientes, ¿no? Que a la luz de la trayectoria de hombres como Belgrano contrastan y mucho, y sirve como guía para ir en busca de ese ideal patriótico que persiguió Belgrano. La semana pasada se realizó una videoconferencia en el municipio de Ituzaingó, en el que participaron 5 intendentes. El de Ituzaingó, Alberto Descalzo; el de Merlo, Gustavo Menéndez; el de Hurlingham, Juan Zabaleta; el intendente de San Martín, Fernando Moreira; y el intendente de Navarro, Alfredo Castellari. Y también desde su municipio participó el intendente de Malvinas Argentina, Leonardo Nardini. Se habló en esta videoconferencia de precisamente la pandemia y de qué se estaba organizando, qué se estaba haciendo en estos municipios del conurbano ante el avance de esta epidemia, que va a alcanzar su punto crítico en estos 15 días. Y esto es lo que rescatamos de esa conferencia. Y quería hacerles 2 preguntas. La primera, retomando lo que dijo el intendente de Hurlingham, en cuanto, a pesar de que hay diálogo con el gobierno de la ciudad autónoma, evidentemente se toman medidas distintas. Y como el AMBA es una unidad, la pregunta es si ante esta dificultad de 2 miradas diferentes para atacar este problema,
no es necesario que una instancia superior decida en el caso. En este caso, bueno, sería el Ejecutivo Nacional. Y la otra pregunta es, ustedes en sus intendencias han puesto centros de aislamiento. Y seguramente, y lamentablemente, cada vez va a ir más gente a esos centros de aislamiento. La pregunta es, ¿se han hecho algún protocolo en cuanto a cómo tiene que ser la convivencia dentro de ese centro de aislamiento y qué es lo que está permitido que lleven las personas? Digo esto porque yo soy de 3 de febrero y aquí en mi distrito, por ejemplo, no le permiten entrar a gente con los celulares. Con lo cual se hace que después es bastante engorroso poder mantener esa gente que está en aislamiento comunicación con sus familiares, porque todos nos manejamos con esto y no tenemos en la cabeza el número de nadie. La pregunta es si ustedes también hacen ese protocolo y si la gente puede entrar con los celulares en esos centros de aislamiento. Buenos días. Primero, el diálogo, como decía Juanchi, de la Nación y la provincia, yo coincido que, de hecho, en la reunión que hubo ayer con el Poder Ejecutivo Nacional, acordaron que a partir de mañana el transporte público solamente va a dar aquellos trabajadores de tareas esenciales. Creo que cuando hay esas discusiones, el Ejecutivo Nacional interviene siempre cuidando a nuestros vecinos. Y con respecto al tema de los centros de aislamiento, por supuesto que sí que pueden tener los celulares y comunicación con sus familiares, porque es una manera que ayuda a la contención de ese paciente COVID que está en situación leve. Y nosotros hacemos el lugar de aislamiento es similar a cuando hay algún otro tipo de catástrofe, como puede ser una inundación. Reglas claras, todos tienen que colaborar, en este caso tienen que implementarse lo que tiene que ver con el cuidado y el higiene personal y el higiene de manos, pero los medios de comunicación y la comunicación con sus familiares la tienen abierta. De hecho, un poco planteaba Juanchi, en el hospital mismo, aquellos enfermos COVID, en el caso nuestro en Navarro, tenemos 8 camas de terapia intensiva y 32, un hospital respiratorio que se hizo en esta pandemia, van a tener también un teléfono interno para que aquella persona esté internado y pueda hacerlo, pueda comunicarse con sus familiares. Bueno, vamos a un corte y al regreso estaremos con vía Skype con Rubén El Pollo Sobrero. Él es secretario general de la seccional oeste de la Unión Ferroviaria. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con Rubén El Pollo Sobrero. Él es el secretario general de la Unión Ferroviaria en la seccional oeste. Hola, Pollo, gracias por tu tiempo. No, gracias por llamarme, al revés. Bueno, ¿cómo se es o cómo se puede cumplir como un dirigente sindical en medio de esta pandemia que afecta a todo el mundo? En tu caso, bueno, ustedes son un gremio esencial y están trabajando, pero ¿cómo es la relación? ¿En qué cambió, si es que cambió en algo esa relación? ¿La relación con quién? ¿Con el usuario, con los trabajadores? Primero, la relación como dirigente gremial es con los trabajadores en primer lugar. Y mira, nosotros somos trabajadores esenciales, entonces seguimos manteniendo una relación. Lo que cambió fueron las asambleas.
Las asambleas las estamos haciendo por Zoom, aunque no lo creas. Estos tiempos modernos, viste, la verdad que aquellos que creemos en la democracia directa, bueno, nos ha traído algunos problemas, pero después la reelección, nosotros tenemos a todos los delegados, a los ejecutivos trabajando, tenemos cerrado el sindicato, pero los compañeros están en los lugares de laburo, y la relación es muy directa, además, tenemos más relación ahora que antes. Inclusive ¿Cuántos trabajadores hay en la avances sección de ustedes? y nosotros somos 2.500. Y hoy trabajando hay 1.600, pero dividido en 3 grupos. Entonces, la cantidad de compañeros que hay se ve muy reducida. Y para ver a los compañeros, vos antes ibas a un lugar y te los encontrabas a todos juntos. Ahora tenés que ir 3 días seguidos para agarrarlos. Pero Y bueno, está manteniendo todo, digamos, o sea, está manteniendo todas las formaciones con esa reducción de más o menos el 40% del personal, como vos decías. sí, yo creo que acá también nosotros le hemos tapado. Mira, las pandemias y los problemas son momentos de oportunidades, pero también son momentos para conocer a la gente. Esta pandemia sirvió para taparle la boca a aquellos que decían que los que caían en la educación pública o los que caían en la salud pública como algo así denigrante, y hoy nosotros estamos dependiendo de los médicos, esos que cayeron en la salud pública y que están investigando, como por ejemplo ahora el plasma, que parece que está dando muchos resultados y todo el mundo está hablando de nosotros, eh, y así en muchos lugares. Y en nuestro caso, en el caso del ferrocarril, la verdad a mí me llena de orgullo poder hablar de mis compañeros, como lo hago porque los compañeros se pusieron esta pelea al hombro, se entendió de entrada que esto no era un conflicto gremial, que era una discusión que teníamos que pelear contra algo que era un virus y que apoyábamos el tema de la cuarentena de la forma que se está llevando adelante. Tenemos otras críticas, obviamente, lo relacionado con la economía y con algunas decisiones económicas y políticas, pero con respecto a mantener la cuarentena y garantizarle al usuario que viaja en nuestros trenes que pueda viajar de una forma segura. No te olvides que nosotros pasamos de tener 300.000 usuarios, 320.000 por día, a 50.000. Eso también nos posibilita que la gente pueda viajar sentada y ojalá que los mal acostumbremos para que cuando esto termine podamos hacer una campaña para entender que la gente tiene que viajar así, sentada todos los días, porque eso también tiene que ver con la calidad de vida, ¿no? Uno cuando gobierna lo que tiene que buscar es mejorar la calidad de vida de la gente, y bueno, esa va a ser una de las campañas que apenas termine este tema de la pandemia, vamos a plantearle a la empresa que acá hay que comprar trenes para que la gente pueda viajar cómoda y segura, y que hay que sacar todos los pasos a niveles, Es el terminar tema, ¿no? con El tema de los plazos a niveles, porque ya la frecuencia del Sarmiento, si bien por el volumen de gente que lo utiliza es escasa, pero es mucha la frecuencia. Y hay pasos a niveles donde podés estar media hora y no avanzar, digamos, con el auto. O sea que si se incrementa la formación y sigue habiendo los pasos a niveles, se forman, digamos, muros más que barreras. Sí, lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, la pandemia, la crisis que atraviesa una sociedad después de una guerra o de un tema tan complicado como este, nos puede servir como una gran oportunidad a nosotros. Yo particularmente el otro día estaba charlando y un poco me enojaba cuando veía mucha gente que salía a defender a Vicentín. Y yo me preguntaba, ¿esta gente que está saliendo a defender a Vicentín, sabe qué es lo que está defendiendo? ¿Sabe que está defendiendo un directorio que roza su... ¿Vos crees su que la gente salió a funcionamiento? defender a Vicentín? Vos sabés que yo creo No, yo creo que yo también creo Vicentín que fue la no. excusa. Vicentín fue la excusa. Claro. O sea, hay No, gente pero que, nosotros por no. diversas razones, por historia, por lo que sea, tiene un antiperonismo visceral, y yo creo que si el gobierno pone de candidato, el peronismo pone de candidato a Dios, se hacen ateos, y si ponen a, qué sé yo, o sea,
siempre van a estar en contra. Ahora, lo preocupante, lo que sí me parece preocupante, es que a 6 meses de este nuevo gobierno, la calle la hayan tomado sectores que, cuando uno escucha las propuestas y lo que dicen, la verdad que lamentablemente son, como concepción, digo, ¿no? Como las personas individualmente, como concepción es lo peor de la Argentina, ¿no? A mí, vos sabés que, no sé si me seguís en mi cuenta de Twitter, ya que te la paso para todos tus seguidores, @PolloSobrero, yo estoy haciendo un llamamiento para ganar la calle. Nosotros tenemos que ganar la calle. Y vos sabés que desde diversos sectores plantearon que no por el tema de la cuarentena. Y yo les planteé, miren, yo estoy de acuerdo con la cuarentena y estoy, a ver, el otro día me decían, vos estás medio oficialista. Yo decía, no, yo soy opositor, pero no soy boludo. Yo soy trotskista, pero no soy boludo. Si yo sé que la cuarentena es la mejor herramienta que tenemos para defendernos de un virus que te están matando y que lo ves en la televisión, lo que pasa en Bolivia, que ves la gente que se muere en la puerta del hospital porque no hay cama, yo voy a hacer la cuarentena por más que lo diga Alberto Fernández o por más que lo diga Bush. Ahora, el problema es lo que yo marco lo que está mal, pero marco lo que está bien, pero también marco lo que está mal. A mí me revuelven las tripas ver cuando se pagan los salarios a Coca-Cola, o cuando se le paga a Clarín o a La Nación, o cuando se le paga a la sociedad rural los salarios. Los salarios, acá hay que crear un fondo de emergencia para cubrir los salarios de nuestro pueblo, del tipo que hoy no puede salir a laburar por la pandemia y que es un plomero, que es un gasista, que es un almacenero de la esquina, que no tiene cómo abrir la persiana. No la plata para los garcas. La plata es para el pueblo, porque se supone que, yo no lo voté al gobierno de Alberto Fernández, pero se supone que la mayoría de la gente que lo que votó fue un cambio. Y acá siguen habiendo cosas que son muy preocupantes, como por ejemplo seguir favoreciendo a los mismos actores. Creo que se nos abre una oportunidad muy, muy importante. Yo el otro día estaba en un programa de un canal colega de ustedes y le decía, Vicentín era la punta de hilo que nosotros cuando tiramos se nos cayó una tonelada de mierda encima, porque saltó la relación que tenía Vicentín con la dictadura, saltó que no es la primera vez que pagamos la deuda de Vicentín, vos te acordarás que en el año 82 Sí. nosotros pagamos la deuda que La tenía de Vicentín como la de tantas otras, ¿no? Como, Sí, sí, digamos, o sea, este es el empresario argentino, lamentablemente, ¿no? Socializa las deudas y se queda con las creencias. Como yo sé que tu programa tiene nada más que una hora, no me voy a poner a nombrar todos los garcas que hay en el país, porque si no, no te alcanzaría el horario que tengo del programa y quiero aprovecharlo para hablar te pongo un solo ejemplo, Vicentín. No puede ser la estafa que ha hecho en el Banco Nación, no puede ser que se triangule sus exportaciones con una sede que tienen en Paraguay con 6 empleados. Y que encima también estafó al fisco paraguayo, o sea, que también tiene una causa en Paraguay porque la hacen todas, los muchachos no se privan de nada. Y vos sabés que tienen una sucursal en las islas, en Panamá, tienen oficinas offshore. Entonces, cuando vos planteas esto, decís, pero a ver, si esto se comprueba, lo que pasa es que en Argentina obviamente no hay, la justicia es para los pobres, no es para los ricos. Y también hay que tener en cuenta, digamos, cuando uno ve las imágenes de la gente, ¿no? En esos pueblos, en Avellaneda, en Santa Fe, ¿no? Defendiendo a Vicentín, hay que tener en cuenta que son pueblos cuyo único trabajo lo tiene esa empresa, y es muy difícil ir contra del patrón. Son feudos. Entonces, son feudos. Algunos feudos son manejados por, perdónenme, Infran, por otros muchachos que viven eternamente en el gobierno, y en otros lugares los feudos los manejan las empresas. Ahora, el problema está en que nosotros somos un país y un país tiene que, los intereses personales están por debajo de los intereses generales. Cuando vos planteas Vicentín y mirás que el mercado de exportaciones de alimentos está manejado por 6 multinacionales, vos decís, ¿cómo el Estado no tiene influencia en las exportaciones? ¿Cómo? No tenemos que discutir la principal entrada de dinero del país también. Obvio. O sea, No tenés que discutir la Junta Nacional de Grano,
Yo sé que a algunos se les paran los pelos de punta, pero a mí no me importa que a algunos gorilas se les paren los pelos de punta, porque nosotros tenemos que ver cuáles son los mejores intereses para el país, porque después lo vamos a gozar todos nosotros, ¿en dónde? En mejores escuelas, mejores colegios. Ahí te salen una falsa discusión. Primero te plantean el tema de la propiedad privada. Yo estoy en contra de la propiedad privada, así que a mí eso no me preocupa, pero la mayoría de la sociedad no votó por eso, votó por otra cosa. Ahora, a esa mayoría que votó por otra cosa, yo le pregunto, ¿está bien que vos defiendas una empresa que estafa al Estado? No, esa es la discusión de fondo. Entonces, si a vos no pagás la tarjeta de crédito, a vos no te sacan hasta los calzones, Pero, y lo ves bien eso. bueno, pero ¿sabes lo que pasa, Pollo? Que lamentablemente esto es una cuestión cultural. Hay algunos peones, y esto lo lleva Perón, ¿no? Que huelen bosta y se cree que son los dueños de la vaca. Y lamentablemente a veces así, hay gente que tiene menos tierra que una maceta, sale defendiendo a los terratenientes. Aquel que tiene las mismas vicisitudes que uno, que no le alcanza para llegar a fin de mes, salen con que yo soy Vicentín, todos somos Vicentín, digamos. Una cosa que sí, pero, es raro. pero yo creo que nosotros, cuando tenés oportunidades históricas como la que nosotros tenemos hoy, en medio de esta pandemia, donde podés empezar a discutir, al menos nosotros lo estamos viviendo y hemos abierto diálogo con un montón de gente que antes no teníamos las puertas abiertas para tener esa posibilidad. Con el caso Vicentín, concretamente, a vos se te abre la posibilidad de explicar por qué necesitas la Junta Nacional de Grano, y no me digas que me peronicé, porque eso fue algo que hacían. El otro día me decía uno, ¿qué querés la Junta Nacional de Grano? ¿Querés Venezuela? La Junta Nacional Para si de te Grano. peronizás tampoco está mal, vos venís de una familia peronista, así que no está mal que te peronices. Sí, pero vos mirá la ironía. La Junta Nacional de Grano la hicieron los conservadores. Sí, No la hizo el en la década del peronismo. sí, exacto. El peronismo la utilizó, Obvio. pero en realidad lo hicieron los conservadores. Y vos hablas con los actuales conservadores, que evidentemente no conocen su historia, y te dicen, ¿vos querés llevarnos a Venezuela? No, boludo, estoy planteando algo que tus antecesores. Sí, como las obras plantearon. sociales en los sindicatos de la época de Onganía, no es de la época del Claro, Perón. claro. O sea, hay muchas Y cosas también, que son así. Pero... y también se te abre otra discusión. Es la discusión, por ejemplo, la triangulación que hacía Vicentín está llevando a que ellos sean parte de aquellos que fugan divisas del país, que están fugando por día, todos los días, 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares que deberían quedar en el país y sin embargo están en cuentas exteriores de gente que ni siquiera las declara, no pagan impuestos, y es plata que nos roban todos los días al país. Entonces, no tenés que discutir quién maneja las finanzas en el país, no tenés que discutir. Por eso es importante que el Estado esté sentado en la mesa, donde no solo entran los dólares, sino que se manejan los granos, y no solo eso, sino que también se determina en cierta forma cuál es el precio interno de estos productos, ¿no? Vos fíjate una cosa, mira, ¿qué significa? Vicentín nosotros lo debemos utilizar como bandera porque es todo lo que no hay que hacer en un país. ¿Qué significa discutir, tener control de... Vos hoy en día en la Argentina, el pequeño comerciante, capaz que el tipo ese que salió a defender a Vicentín, el pequeño productor, el que está en el campo, el chacarero, recibe el 10% de su producto que después tenés en la góndola. Recibe el 10% de lo que vale un tomate. Y estafó a 2.600 productores que están en la palmera, ¿eh? Aparte. Yo te pregunto, ¿dónde está el resto, el 90% de la plata que hay entre el tipo que produce, que cosecha un tomate y la góndola? ¿Quién se come ese 90%? Si vos no tenés una regulación del Estado, te lleva a que vos tenés un presidente que dice congelamos todos los precios porque hay pandemia y todos los días aumentan las cosas. Nosotros hoy estamos en nuestro país, que es el granero del mundo, estamos pagando el alimento carísimo. En el país de la carne pagamos 400 mangos un kilo de churrasco, estamos todos locos. Es decir, estamos pagando fortunas una manzana que se tiran, porque se tiran. Entonces, tenemos la posibilidad de discutir eso en el mundo, porque va a haber una crisis muy profunda del sistema capitalista financiero y del sistema capitalismo en general, que va a hundir a un montón de gobiernos. Por ejemplo, Bolsonaro es un tipo que no va a terminar su mandato porque ya lo están arrinconando contra la cuerda su propio gobierno. Hasta mismos militares brasileños que son nacionalistas sí, o produccionistas,
la misma sociedad industrial de Sao Paulo, digamos. Sí, O sea, tiene enemigos muy grandes porque atentan contra los intereses de esos sectores, ¿no? Chile, ¿te acuerdas que a nosotros venían los liberales y nos decían, nosotros tenemos que ser como Chile, mirá qué ejemplo Chile, Chile, Chile? Y Chile ahora te está pidiendo que le permitamos entrar a los chilenos acá porque no tienen camas. Bueno, yo creo que, por ahora vamos a terminar, te voy a volver a llamar porque me interesa esta conversación. Los modelos que nos vendían. Yo creo que sí, va a ser para discutir y todo, pero va a haber una revalorización en todo el mundo del Estado. No un Estado bobo, un Estado presente, un Estado con decisión, porque se sabe que cuando viene la mala, si no existe el Estado, no tenés nadie que te proteja. Totalmente, y acá lo estamos viendo ahora. Acá lo estamos viendo. Y todos esos que escupían para arriba tienen que ir ahora a los hospitales públicos, ¿no? Esos que despreciaban a nuestros científicos, ahora tienen que agradecerle que sacaron los testeos rápidos. Tenemos que agradecerle que con el plasma estamos curando algunas personas. Todos esos que escupían por arriba, el gargajo le cayó en la cara. Sí, es que gracias a Dios, una de las cosas que tenemos bien en Argentina, y que no se da en muchos lugares del mundo, es que aquí el hijo de un trabajador puede ser un profesional. Porque existe la educación gratuita. Pero esto es muy importante. Ahora, por supuesto, en realidad, también a ese trabajador hay que darle un bienestar que permita que su hijo también pueda ir a estudiar, porque si tiene que ver cómo morfa todos los días, va a ser muy difícil que llegue a la... Sí, pero ojo que están haciendo todo lo posible para que nunca más pase eso. Porque los colegios se han convertido en comedores populares, los maestros hoy van a la escuela no para enseñar, van para darle la vianda a los pibes para que coman. Bueno, hay que trabajar. Me parece muy bien, pero la Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido, que es distinto, nos están empobreciendo, pero no somos pobres. Obviamente. Entonces, tenemos que tener la mirada y vamos a depender también de la capacidad de los que nos dirijan, de salir de este laberinto, que como siempre sale por arriba. Espero que la altura y la capacidad y las mentes de estos hombres y mujeres que hoy nos están dirigiendo puedan sortear este laberinto que nos presenta la pandemia y que nos da, como vos dijiste, una oportunidad de revisar todo. Cuando digo todo, es absolutamente todo. Pollo, gracias por tu tiempo y te vamos a seguir molestando porque me gusta hablar contigo. Sí, ya lo noto. No, te quiero agradecer, fuera de joda, ahora más allá de los chistes, te quiero agradecer la invitación al programa. Bueno, un saludo a todas tus hijas. Hace mucho que no nos vemos. Y que ojalá que pase esto lo más rápido posible y podamos volver a la normalidad, porque no es humano estar como estamos, ¿no? Exactamente, como dirían los mexicanos, nos estamos viendo. Gracias por todo, Pollo. Gracias. Fue Rubén El Poro Sodrero acá en Cuestiones y Contrapuntos. Nos vamos a un corte y al regreso continuamos con el programa. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el director de Ferrocarriles, con Martín Marinucci. Gracias por tu tiempo, Martín. No, gracias a vos por el contacto, Carlos. Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos precisamente es la conectividad, ¿no es cierto?, en cuanto a la expansión del virus. ¿Cómo haces para que la gente pueda moverse de la provincia a la ciudad autónoma y viceversa y tratar de minimizar en lo posible el contagio? Primero, Carlos, desde el 20 de marzo, un día después de la firma del decreto por parte del presidente de la Nación, avanzamos un operativo constante y sostenido, reforzando la desinfección y la higiene exagerada, digamos, de cada una de las formaciones y los lugares donde hay mayor circulación de personas, tanto en boleterías, molinetes, y de esta manera, en ese momento, por más bajo que era el uso de nuestros trenes, lo que garantizamos era justamente la higiene de estos trenes.
A partir del crecimiento de la demanda por parte de los usuarios y que ya tenemos todas las formaciones corriendo en todo el AMBA, no solamente seguimos reforzando la desinfección y la limpieza de cada uno de los lugares de mayor tránsito de las personas, sino que además hemos avanzado con el desarrollo por parte del equipo de tecnología de Trenes Argentinos de una aplicación que se llama Reserva tu Tren para administrar esa demanda, como bien vos decís, que va creciendo día a día y que eso lleva a un riesgo potencial por parte de los usuarios de el contagio y la propagación del virus a través de los trenes, como es de cualquier lugar donde hay concentración de personas por un tiempo sostenido, ¿no? ¿Y qué porcentaje se está trasladando ahora de una época normal, digamos? ¿Cuánto estás trasladando ahora? Hoy estamos entre un 25 y un 27%, dependiendo la línea que hablemos, digamos. El Sarmiento hoy está por encima del 25% en el uso, el Roca también, y líneas como el Mitre o el Belgrano Sur están por debajo de esa tasa de uso, y lo mismo que el tren San Martín. Ahora hablamos de un 25% que en épocas normal y en los horarios pico esos trenes venían apiñada la gente. Un 25% igual no hay mucha distancia que digamos, se hace complejo. Para entender, el tren Sarmiento en época, en hora pico, previo a la pandemia, previo al 20 de marzo, teníamos alrededor de 1.600, 1.700 personas viajando en un mismo tren, la cual nosotros estamos hoy a un uso de alrededor de 550, 600 pasajeros. Con lo cual ahí es donde estamos bajando casi al 30% del uso, y eso hoy mantiene un distanciamiento social por parte de los usuarios. Cada formación, en este caso del Sarmiento, pues dependiendo el tipo de tren y la cantidad de coches que tiene cada formación, tiene 564 lugares, con lo cual hoy estamos en esa tasa de uso al límite para seguir garantizando ese distanciamiento social, y por eso en las próximas semanas vamos a estar avanzando con la aplicación Reserva tu Tren en la línea Sarmiento. Sí, porque me imagino que el problema que debes tener es que aunque quieras tampoco podés aumentar la frecuencia. Hoy no está la posibilidad material, ya que no tenemos ni trenes, ni tampoco la posibilidad de acortar los tiempos por el estado de vía. O sea, los trenes no pueden ir más rápidos, y además, si redujéramos el tiempo entre tren y tren, no permitiríamos el paso de norte a sur o de sur a norte durante toda la traza del tren Sarmiento. Me imagino que cuando asumiste la responsabilidad de dirigir los ferrocarriles argentinos, venías con una hoja de ruta totalmente distinta a la que la pandemia alteró precisamente esa hoja de ruta. Pero, ¿qué es lo que ves vos en cuanto salgamos de esta situación? ¿Qué es lo que primero que hay que hacer en ferrocarriles? A ver, sin duda, el 2 de enero, cuando el ministro Mioni me dio esta responsabilidad, nosotros nos trazamos una agenda de trabajo para este año que tenía que ver primero con avanzar con las obras que no hizo la gestión anterior, avanzar con la compra de repuestos necesarios para poner en funcionamiento muchos trenes que han sido canibalizados para realizar los mantenimientos de los trenes que sí están corriendo, y avanzar en la apertura de nuevas rutas o nuevos ramales que han sido cerrados en los últimos 4 años. Se vio interrumpido el 20 de marzo, abocamos nuestra gestión al 100% en garantizar la salubridad de nuestros trabajadores y trabajadoras y también de nuestros usuarios, pero no obstante seguimos avanzando en ese plan de gestión que habíamos desarrollado para que cuando salgamos de la pandemia y de esta situación que nos preocupa a todos, pero que también nos ocupa de sobremanera, en avanzar con esa traza de gestión que nos habíamos planificado. Y eso llevó a que la semana pasada, junto con el ministro, hayamos firmado un acuerdo a través de un convenio marco con la empresa china, una empresa estatal, CRRC, Sifan, que es la que nos va a proveer repuestos por $70 millones, y a partir de ahí ya diseñando y haciendo las pruebas de vía y control de vía de los trenes para llegar a Pehuajó, los trenes para llegar a Divisadero, o más conocido como el tren a Pinamar, avanzar con la posibilidad de extender la traza que ya estamos trabajando en el regional de Entre Ríos, que hoy corremos entre Paraná, Colonia, Avellaneda,
que restablecimos ese servicio hace 15 días y que queremos llegar hasta La Picada y también desde Paraná a Oro Verde. Queremos avanzar en el tren que hoy tenemos en Salta, que va de Salta a Güemes, llegar a Palpalá en Jujuy. Y bueno, son todos desafíos que nos hemos impuesto, que hemos tenido un impas para abocarnos a la pandemia, pero que seguimos trabajando y vamos a buscar que para fin de año podamos cumplir varios de estos objetivos que nos habíamos trazado. En algún momento de nuestra historia, Martín, los ferrocarriles, a través de los talleres, generan mucho trabajo y también en algunos pueblos y ciudades del interior era el motivo principal, digamos, y precisamente se sostenían esas comunidades a través del ferrocarril. ¿Hay posibilidades de volver a recrear en parte ese trabajo en cuanto a unidades, en cuanto a repuestos, en, digamos, industria argentina, como quien diría? Sin duda, nosotros hemos avanzado también con un convenio con la Cámara de Industriales Ferroviarios Argentinos, que en los últimos 4 años no habían tenido posibilidad de trabajar. Queremos poner en condiciones unas formaciones para llevarlos a los trenes de media distancia, como es a Junín, a Pergamino, a distintas localidades que hoy nos están ocupando formaciones de larga distancia y podríamos aumentar así la frecuencia, por ejemplo, a Mar del Plata, a Rosario, a Córdoba. Queremos incentivar la producción nacional, queremos avanzar, que ya es un hecho. Hemos enviado coches, por ejemplo, a través de DECAF, coche presidencial o papal. Lo hemos enviado a la cooperativa de Junín, un taller ferroviario muy reconocido de nuestra historia ferroviaria, pero que hacía varios años que estaba con una disminución a 0 del trabajo. Esto nosotros lo queremos incentivar de forma constante y además ya ir preparando talleres para lo que va a ser la revisión de los 10 años de los trenes, aquellos que había comprado la gestión de Cristina Fernández de Kirchner cuando el ministro era Florencio Randazzo, y que tenemos que avanzar dentro de pocos años con la revisión de los 10 años. ¿Y cuál es la relación, Martín, que tenés en estos meses con los gremios y con los trabajadores del sector? La verdad que hoy te tengo que decir de absoluto agradecimiento. Primero, cada trabajador y cada trabajadora, no solamente cuando me tocó asumir el 2 de enero me mostraron su acompañamiento hacia esa gestión que iniciaba, sino a partir del 20 de marzo cuando se pusieron al frente de la operación de los trenes. Ninguno planteó o dejar de trabajar o dejar de estar cumpliendo su tarea esencial como es nuestra actividad. Y la verdad que las organizaciones gremiales, sus secretarios generales, como es Omar Maturano o Sergio Sacia, están constantemente colaborando para que en estas situaciones que hemos estado viviendo o por activación de protocolo, con casos positivos de nuestros trabajadores, están siempre a disposición para generar alternativas y eso no dañe la operación y el servicio de trenes. ¿Ha tenido muchos casos positivos entre los trabajadores? Tenemos al día de hoy unos 37 casos positivos con 7 recuperados. Estamos recibiendo los resultados de los últimos aislados que hemos tenido en el tren San Martín, que han sido 42 guardas, 56 conductores y 56 ayudantes de conducción, ya con varios positivos, pero bueno, todavía no tenemos el resultado final de todos esos hisopados, así que estamos en estos momentos trabajando muy activamente para aquellos que han tenido contacto que estén aislados, hisoparlos y esperar esos resultados para que vuelvan, según el protocolo, como le indique, a la actividad que estaban desarrollando. Los ferrocarriles siempre han sido un termómetro en la Argentina. Cuando los ferrocarriles iban bien, la Argentina iba bien. Y cuando comenzaron a andar mal, la Argentina también comenzó a andar mal. Así que te vamos a seguir invitando para que nos vayas diciendo, una vez que salgamos de esta situación, los logros que se van alcanzando, porque yo sé que no es un logro sectorial, sino que es mucho más complejo y más abarcativo por la función que cumple precisamente el ferrocarril argentino. Gracias por tu tiempo, gracias por esta charla y bueno, nos estamos viendo, Martín. Gracias, Carlos, un saludo para vos y siempre a disposición. Bueno, esto fue todo por hoy. La próxima semana nos vamos a encontrar el miércoles a las 22 horas para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy amables.